Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo, y a la misma vez la Escritura nos está ratificando, que el evangelio que Pablo predicó a los gentiles no lo hizo por cuenta propia, sino por revelación de Jesucristo. El Señor Jesucristo se lo reveló al apóstol Pablo y era para nosotros. El apóstol Pablo recibió este evangelio para darnos a nosotros las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son las buenas nuevas de salvación? El anuncio del evangelio. Anuncio de excelentes noticias. Anuncio de preciosas noticias, porque dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Leímos en Gálatas 1, en el versículo 11 y 12, donde el apóstol Pablo dice que el evangelio le fue por revelación del mismo Señor Jesucristo. El apóstol Pablo es el enviado por el Señor Jesucristo a los gentiles, para que nosotros, todos los gentiles, recibiésemos estas excelentes noticias de que Cristo ya había salvado nuestras almas en la cruz del Calvario, que a través de su muerte nosotros, todas las almas del mundo, ya habíamos quedado salvadas. Y que lo único que nos toca a nosotros, las almas, es creerlo con fe. Él ya lo predicó, Él ya lo anunció, y a nosotros nos toca creerlo, pero creerlo con fe. Porque el evangelio encierra grandes noticias de salvación. El evangelio, al decir que Cristo murió por los pecados de nosotros, nos está anunciando la salvación de nuestras almas, nos está anunciando la libertad de nuestras almas, porque el sacrificio de Cristo significó para todas las almas la libertad judicial ante Dios. Significa el perdón judicial, excepción de condenación, que ya los pecados quedaron sin efecto porque la deuda ya fue cancelada por Cristo ante Dios en el lugar de todas las almas, porque todas las almas habíamos quedado en condenación cuando el Señor dictamina en Ezequiel 18:4 que todas las almas son mías, así como el alma del Padre, el alma del Hijo también es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Allí, cuando cometíamos un solo pecado, y todas las almas ya hemos cometido pecado, quedamos condenados, allí se dejaron caer el decreto condenatorio de Ezequiel 18:4, donde el Señor dice, el alma que pecare, esa morirá. Y resulta que el pecado no se paga con buenas obras, no se promedia con ningún tipo de moneda de cambio, sino que se paga con la muerte del alma. Y el pecador debía pagar con la muerte del alma, pero nosotros no podíamos pagar. Por eso vino el Señor Jesucristo para subir a la cruz y morir en esa forma, para salvarnos a todos nosotros que ya estábamos condenados. Y la deuda fue cancelada ante Dios por medio del sacrificio hecho en la cruz, la muerte del Señor Jesucristo. Allí en la cruz sucedió un juicio condenatorio, sustitutivo y judicial por parte del Señor Jesucristo, donde en Él fueron cargados todos nuestros pecados, como lo dice Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y en Primera de Pedro 2:24, la Escritura nos lo vuelve a ratificar, lo mismo de Isaías 53:6. ¿Ya? Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Cristo mismo llevó
todas nuestras maldades, nuestras transgresiones, nuestros delitos, nuestros pecados. Porque nosotros somos pecadores, somos delincuentes, estamos corrompidos y eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos, cometemos pecado. Pero en ese momento en que cometimos un solo pecado, se dejó caer ese decreto condenatorio sobre nuestras almas y nos dejó en condenación. Ahora el ser humano debe obedecer lo que ha dicho el Señor Jesucristo en Marcos 1:15. Él ha dicho lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas son dos demandas para que nosotros las obedezcamos y de esa forma podamos nosotros hacer efectiva la salvación lograda en la cruz por el Señor Jesucristo por medio de su muerte. El arrepentimiento que el Señor demanda aquí en Marcos 1:15 es el que nosotros tenemos que autopercibirnos, reconocernos y vernos cómo estamos ante Dios. Estamos en una situación espiritualmente muertos. Estamos marchando al lago de fuego con el alma condenada. Y debemos reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, que somos pecadores, que estamos corrompidos, que estamos llenos de inmundicia, que siempre vamos a pecar sí o sí. Quiera o no, el ser humano va a pecar, porque el ser humano no puede evitar pecar, porque es su naturaleza. Un árbol de un fruto X, llámese mango, naranja, mandarina, no puede dar un fruto diferente. Si es de mango, va a dar un fruto llamado mango. Si es de naranja, va a dar un fruto llamado naranja. Nosotros somos como un árbol y nuestra raíz es pecado. Nosotros somos un árbol de pecado, nuestra raíz es de pecado y por supuesto que nuestro fruto va a ser el pecado. Entonces esta es una realidad que debemos nosotros enfrentar para reconocerla. Estamos en un estado, en el camino ancho, judicial y espiritual terrible, porque con un solo pecado nuestro espíritu murió y quedamos totalmente desconectados de Dios. Asimismo quedamos condenados, el alma condenada al lago de fuego, pasar la eternidad en el lago de fuego. Esas dos condiciones, esos dos estados cambian cuando nosotros hacemos efectiva la salvación. Pero la naturaleza pecaminosa persiste y sigue en nosotros. Cuando nosotros reconocemos esto ante Dios, nosotros ahí podemos entender el sacrificio que sucedió en la cruz. Ese sacrificio, ese evento doloroso por nuestras almas. Ahí comprendemos la razón correcta por la que Cristo se subió a esa cruz voluntariamente, porque el Señor no lo llevaron a la fuerza, el Señor mismo se entregó. Él no puso ninguna resistencia. Él fue como cordero al matadero. No abrió su boca. Lo dice Isaías. En Isaías 53 está el relato del evento cuando el Señor se entrega a sí mismo por todas las almas para llevarlo a la cruz, a morir en esa cruz, muerte de maldición. Entonces, nosotros cuando entendemos lo que somos ante Dios y cómo estamos ante Dios, es allí donde miramos la cruz, donde entendemos y comprendemos el estado terrible en el que estamos ante Dios y necesitados de nacer de nuevo y necesitados de un Salvador. Es en ese momento cuando tenemos fe en el Evangelio. Es allí donde creemos que Cristo murió por los pecados de nosotros y de esa manera, a través de ese sacrificio, allí nos salvó el alma. El alma fue salvada de condenas a muerte, condenas eternas, porque quedamos condenados a morir eternamente en el lago de fuego, sin Dios para siempre, separados de Dios, nunca más Dios, nunca más nada. Entonces, es importante el arrepentimiento que Dios exige
en el ser humano que debe hacerse en la mente. Los cambios no son externos, los cambios no son de conductas externas. El cambio surge en la mente, el cambio de los pensamientos. Dejar de pensar que nosotros no somos malos, que nosotros somos buenos, que hacemos el bien, que nosotros somos misericordiosos, que todas las obras que hacemos que son buenas, Dios las tomará en cuenta y así nos vamos al cielo. Queremos saltarnos al Hijo, el sacrificio y poner nuestras obras buenas delante de Dios. Y eso no es para salvación. Yo puedo poner mis obras delante de Dios creyendo que con eso ya voy al cielo. Eso no me hace salva. Eso me lleva al infierno. Porque las obras mías son trapos de inmundicia para Dios. Lo dice la Escritura en Isaías 64:6, que todas mis obras son inmundicias para Dios, que no sirven para salvación. El sacrificio se hizo única y exclusivamente por el Señor Jesucristo. Dios Padre envió a Cristo y Cristo puso la vida de su alma en sustitución por nuestras almas y nosotros con ese sacrificio quedamos exentos de los pecados, quedamos exentos de las condenas, quedamos en libertad judicial. Entonces, el ser humano, todas las almas del mundo, debemos creer con fe en el Evangelio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y este es el Evangelio de salvación. Estas son las buenas noticias para los pecadores que aún están en el camino ancho, rumbo a la condenación eterna. Esto es lo único que hará efectiva la salvación lograda por Cristo en la cruz. No son nuestras buenas obras, no es meternos en una religión, no es cumplir liturgias en un templo, ni pagar diezmo, ni ser buenos, ni portarnos bien. Eso no es para salvación. Lo que efectúa y es efectiva para lograr esta salvación en nosotros solamente por medio de nuestra fe. Pero fe sin dudar. La fe tiene que ser genuina, del corazón. No solo entenderlo en la mente porque sería una manera intelectual. Y así estaría creyendo en vano. Se debe creer el Evangelio con fe genuina para poder escapar de la condenación eterna. Y el tiempo de gracia está por terminar. No esperes que llegue ese momento. Obedece las 2 demandas del Señor porque vas marchando a la condenación eterna. Si estás metido en una religión, estás engañado. Vas marchando a la condenación eterna, sin conexión con Dios porque estás muerto espiritualmente. Y Dios no tiene trato con muertos porque Dios no es Dios de muertos. Dios habla con personas vivas espiritualmente, nacidas de nuevo. Usted, amigo, está muerto espiritualmente, usted está necesitado de nacer de nuevo. Usted que va marchando a la condenación eterna, usted está necesitado de un Salvador. Urgentemente usted necesita autopercibirse ante Dios de la forma como usted está ante Dios y creer en el Evangelio con fe para que la salvación lograda por Cristo en la cruz para todas las almas se haga efectiva en su alma y usted pueda cruzar la puerta estrecha. Y entonces ahí sí, usted escapa de lo que tiene por delante, que es la muerte eterna. No lo piense más, no pierda más tiempo. Que Dios los cuide y los bendiga.